En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos una nueva vida y renovar la paz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver si lo veo todo acá, sí. Bueno, primero me voy a presentar, pues si alguno no me conoce. Yo soy, como bien dijo recién Carlos, yo soy Juan Carlos Sotomayor, de acá de Bahía Blanca, República Argentina. Hice mi cursillo en el año 1979, del 24 al 17 de mayo, y acá en Bahía Blanca. Y bueno, estoy casado 2 veces, con mi primera esposa, ya divorciado. Tuvimos 4 hijos, 2 están con el Señor, 2 angelitos que tenemos en el cielo, y otros 2 que ya están acá, igual tengo un nieto. Y como segunda esposa tengo una hija de 14 años, hoy un poco delicada de salud, pero bueno, vivimos los 2 solos, con mi hija y yo. Para comenzar y para tener un poco, digamos así, la continuidad que tienen en todas las charlas, voy también a buscar la definición de lo que significa criterio. El criterio leo acá que dice, tiene su origen en un vocablo griego que significa juzgar. El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. Por supuesto, para poder tener criterio, entonces, por lo que estoy leyendo acá, fundamentalmente primero hay que saber y conocer de qué estamos hablando. Es decir, porque opinar con criterio sin saber es descriteriado, evidentemente, ¿no? Para poder trabajar sobre todo esto de que es como este cursillo, yo entré a la Escuela de Servicio de Bahía Blanca en el año 1981, entré ahí. Y ahí comencé ya con mi reunión de grupo, me empecé a tomar mi propia formación de lo que es el movimiento, formación que adquirimos con esa época, y a ser honesto, sin libros. En esa época teníamos ideas fundamentales y todo lo que había. Tuve mi reunión de grupo, una reunión de grupo hermosa, y hoy también sigo con mi reunión de grupo que, bueno, algunos de ustedes lo deben conocer, Carlito Di Biasi, José Greco y Osvaldo Meloni. Los 4 formamos una nueva reunión de grupo que, bueno, no, Osvaldo es así, ¿qué va a hacer? Así que, bien, la verdad que estamos muy contentos, porque los 4 creo que tenemos una muy buena experiencia de lo que es el movimiento, y bueno, de esto son temas que lo hablamos muchísimo y con mucha profundidad. Me vino bien, dice que no hay mal que por él no venga, ¿no? Mi hija estuvo 4 semanas internadas en un hospital, con un problema psicológico muy fuerte, y claro, yo tenía mucho tiempo libre, digamos así, porque estaba más que acompañándola, así que qué mejor idea, y qué mejor ocurrencia que tuve de releer los libros fundacionales del movimiento. Lo cual me ayudó también a trabajar sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De criterio. Criterio, bueno, hoy en día hay muchos criterios. Lamentablemente, y lo digo así con dolor, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que ponen criterios del movimiento y a veces sin conocerlo. O a veces, porque conociéndolo, ponen criterios personales para poder ser uno y no nosotros. Y esto nos ha llevado a muchos problemas a través de los años, muchos problemas. Yo voy a seguir un poco con la línea de las primeras conversaciones de Carla Figuera, con la línea que trabajaron ahí, y bueno, voy a hablar un poco desde el pre, ¿no? Vamos a hablar de los criterios desde el precursivo. Por ejemplo, siempre por definición decíamos de que la idea es
que uno, para buscar un nuevo participante, había que hacerse amigo de él para luego hacerlo amigo de Cristo. Pero bueno, sí, es una línea. Es una línea que en su momento se presentó y que, por supuesto, no deja de ser válida. Pero también existe otras cosas que suelen suceder y que uno tiene que estar atento digamos, uno tiene que estar atento a las cosas de Dios, ¿no? En ese momento. Y realmente ocurren cosas que, si uno usa el criterio, puede llevar gente a cursillo o la puede sacar del cursillo. Por ejemplo, leyendo los libros de Historia y Memoria de Cursillo de Portesa, él decía ahí que él llevó a un hombre a cursillo, 2 años le hizo precursillo, 2 años hizo precursillo, se hizo amigo de él. Hasta lo llevó a una reunión de grupo de él, para explicarle un poco que era compartir la vida en cristiano, ¿no? Y cuando este hombre tuvo que ir al cursillo, porque se equivocó de andén y llegó tarde al cursillo, llegó 15 minutos tarde. ¿Y qué le dijo el rector? No puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Y llegó 15 minutos tarde. Y Emanuel, de dirigente, dice que si llega tarde no puede entrar. Y el hombre no entró al cursillo y nunca más fue a un cursillo. Y nunca más fue a un cursillo. Entonces, fíjense ustedes lo que es el tema de ajustarse a una norma, que es lo que era, de momento era el libro de Manuel de Dirigente, ajustarse a eso y no ajustarse, no poner criterio. A mí me pasó una vez, esto es contar mi vivencia, ¿no? Una vez me pasó de que en un cursillo, yo estaba de rector, y el sábado a la noche se me enferma uno de los participantes. Uno de los que estaban participando del cursillo se enfermó. Llamamos al médico, sábado a la noche, el médico viene y dice, mira, tiene un problema de que hay que operarlo urgente de vesícula, así que hay que llevar al hospital ya. Y lo llevaron. Lo llevaron, nosotros vino la ambulancia, lo llevó, el cursillo siguió todo normal. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con este hombre que no pudo escuchar los rollos de la noche y no pudo escuchar los rollos del domingo? La proyección hacia afuera, no escuchó nada. Entonces, ¿cuál fue el criterio que tomamos con la persona que estaba conmigo, que me acompañaba? Digo, vamos a hacer una cosa, digo, vamos a llevarlo a la escuela de servicio un domingo con una picadita promedio y le vamos a explicar todos los rollos que él no escuchó. Y así lo hicimos. Y le entregamos cuando terminamos le entregamos la guía del peregrino y le entregamos la cruz de cursillo. Les puedo asegurar que nunca vi un hombre tan emocionado en ese momento, se le caían las lágrimas cuando lo estamos todos y fue un dirigente en mal movimiento. Yo creo que a veces, ¿para qué nos sirve eso? Para aplicar criterios de que no todas las cosas dependen de nosotros, dependen de Dios, dependen de Dios. Y si estamos trabajando para Dios, tenemos que confiar en Dios, no hay ninguna duda. ¿Cómo dejar a un hombre afuera en esas circunstancias? Imposible. Pero Dios escribe derecho en declarar torcido, no tengo ninguna duda. Otra vez nos contaban que en el sur de Argentina en el sur es un lugar muy frío, y en invierno nieva mucho. También un día hubo un cursillo en una ciudad, y para ir de una ciudad a otra tuvieron que llevar unos participantes en una tráfico, ¿sí? Y bueno, llegaron, estaba nevando demasiado, nevaba muchísimo, pudieron llegar al lugar donde se hacía la casa de retiro, donde se hacía el cursillo. Pero la pregunta fue en ese momento, ¿qué hacemos con el chofer? Que se vuelva solo con semejante nevada, ¿qué problema? Entonces alguien dijo, metamos en el cursillo. Se acabó. Y entró el participante en el cursillo. Y fue un dirigente del movimiento. ¿Qué amigo primero y amigo después? Son las cosas de Dios que tenemos que interpretar. Son las cosas que tenemos que ver. No todo es norma. No es una norma. Y aplicamos criterios. Cuando nos cerramos en la norma, nos cerramos en algo que puede ser hasta legal, ley. Y no es así. No es así. La norma nos encierra. El criterio y el trabajar como dirigente del movimiento nos libera. Y eso que tenemos que entender. Es la libertad del dirigente. En mi caso particular, mi padrino de cursillo era mi encargado del trabajo. Era mi encargado, lo trataba de usted, era mi encargado. Ni siquiera fue algo mío. Si querés venir un retiro. Y yo le dije, y bueno, dije, y fui. Fui pensando que iba a ser bien a mi mujer, que no estaba bien. No, al final que me decía venir a mí, no a ella. Pero así fue la invitación. Así fue la invitación.
Y bueno, así entré después, como les decía, en la escuela, y en la escuela me impactó muchísimo, en la escuela me metí mucho. Comencé a leer, a medida que llegaban los libros, comencé a leer mucho. Este libro de Forteza es un recuerdo tuyo, Osvaldo, vos me lo regalaste en ese año. Y bueno, empecé a leer y a leer y a leer, y realmente me impactaba más Bonín cada vez que me llegaba más adentro. Y fui formándome junto con un grupo de gente, de lectores, fui formándome la idea de lo que es la mentalidad del movimiento. ¿Sí? Decíamos por ahí, decía que también en los criterios de precursillo, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, en Bahía Blanca y la zona, hubo momentos que íbamos a buscar gente en las parroquias. Gente en las parroquias, totalmente equivocado el criterio, ¿no? Sí, llegamos a la parroquia y porque el hombre está trabajando en la parroquia, trabaja con el cura, pero no lo conoce a Cristo. Nosotros diciendo esto, no, es Cristo. Entonces íbamos con gente a las parroquias, ¿y qué hacía el hombre? Iba al cursillo, se iba al cursillo, iba a la parroquia, entusiasmado con el movimiento, y ¿qué seguía? Trabajando en la parroquia. Entusiasmado como parroquiero, digamos así. Pero no era la idea del movimiento. El movimiento no trabajaba para eso. No es la finalidad del movimiento. Entonces ahí nos fuimos equivocando. Como también en alguna vez hacemos fichas, y le decíamos en las fichas que la firme el párroco, como que él toma conocimiento de que hay un hombre de esa comunidad o mujer que va a hacer cursillo. Tampoco le estamos equivocando. No tiene nada que ver el sacerdote en esto, nada que ver. Nos estamos equivocando. No veíamos las personas. Decía por ahí que dice, el cursillo genera, el precursillo genera el cursillo genera el postcursillo, y el postcursillo nuevamente cierra al precursillo. Decía Juan Ruiz en ese cursillo del 2005, ya en Mallorca, decía, es esencial conocer los 3 tiempos para saber responder con criterio. Es esencial conocer los 3 tiempos para saber responder con criterio. Y a veces nos respondemos, nosotros hicimos un cursillo, creemos que la sabemos todas. Y a pesar de todo lo que hemos leído, a pesar de todo lo que hemos vivido, siempre tenemos que aprender. Lo decía el mismo Eduardo Bonín, en un almuerzo que tuve con él personalmente en Mallorca, me decía, Juan, el movimiento, los sacerdotes, y yo, por supuesto, también me sumé a los laicos, a los seglares, lo van a conocer de acá a 50 años. No lo entienden, no lo entienden el movimiento. Y es cierto, no lo entienden el movimiento. No lo entendemos todavía. Todavía no supimos sacar los frutos realmente que tiene el movimiento. Pasamos a cursillo. Cuando entramos a cursillo, por supuesto, hay que elegir un equipo de cursillo. La pregunta es, ¿qué equipo elegimos? ¿Quién elige el equipo de cursillo? En algunos lugares lo hace el secretariado, como lo hace en Bahía Blanca, en otros lugares lo hace la escuela. Pero ¿quién tiene que ir a cursillo? Entonces preguntaba por ahí, Eduardo decía por ahí, ¿tienen que ir los que más saben o los que tienen más fe? Yo recuerdo que una vez me tocó también un equipo cursillo que fui de rector, me tira un listado de posibles participantes del equipo, del secretariado, y elegí un hombre, un amigo que tenía en la ciudad de Punta Alta, una ciudad que está a 30 kilómetros de acá de Bahía Blanca, un hombre que prácticamente no sabía leer y de escribir poco y nada. Entonces, algunos, por supuesto, me cuestionaron esto. Dice, ¿cómo se elegir a este? ¿Saben por qué lo llamé? Porque tenía una vida de cristiano que era espectacular. Tenía una vivencia, pero de las 24 del día vivía en cristiano. Las 24 días vivía pensando en el otro. Y las 24 del día él transmitía a un Cristo que era increíble verlo. Era increíble verlo. Así que lo llevé al cursillo y, por supuesto, ¿qué rollo le di? Acción. Cuando él en acción empieza a hablar yo le digo, vos contá tu vida. Por supuesto que le dimos un esquema, ¿no? Con letras muy grandes para que él pueda llegar a entender, y previo al cursillo también lo fuimos formando, ¿no? Pero cuando él empezaba a contar su vida, les puedo asegurar que terminó el cursillo y por la única persona que contaban eran por él. Sí, que todo está Roberto, todo el mundo contaba por Roberto. Porque realmente estaba transmitiendo un cristianismo verdadero. Le salía del corazón, transpiraba a Cristo, como decíamos acá nosotros, ¿no? Lo transpiraba a Cristo. ¿Qué pasó entonces dentro del cursillo en los últimos años? También en cursillo nosotros habíamos aprendido
habíamos aprendido por el libro de Ideas Fundamentales y por lo que nos enseñaban los primeros dirigentes, sepan que Bahía Blanca, el primer cursillo se hizo en el año 1970. Así que de ahí empezamos poco a poco a formar la escuela y seguir trabajando, donde yo entré después, insisto, en el año 81. Pero la escuela trabajaba, y también trabajamos en los cursillos con los sacerdotes, y el sacerdote tenía, ¿cómo le puedo decir? Mucha imagen. A ver si me sale, mucha imagen. Tenemos el rollo iglesia, por ejemplo, que nos pasábamos de los 45, 50 minutos, 15 minutos hablando del sacerdote. La función del sacerdote en la parroquia, cómo él tenía que trabajar solo, cómo trabajaba con toda su gente. Porque nos habían enseñado eso. Y después, cuando empecé a leer todos los libros que estuve leyendo, nos dimos cuenta de que esa no era la función ni el sentido del rollo de iglesia. Entonces, cuando me toca un día de rector y al hombre que del rollo de iglesia, digo, no, esto no tienes que hablarlo así. Y yo estaba de segundo, no rector, estaba de segundo. Al rector le digo, este rollo no se enfoca así. Está mal enfocado. Entonces, tomando los libros fundacionales, explicaba lo que era el rollo de iglesia. Y sacamos toda esa imagen. Entonces fuimos retomando realmente a dónde apuntaba el rollo de este día viernes, que realmente, insisto, yo hoy lo sigo diciendo, ¿no? El día viernes tiene que ser un día realmente duro, y mucho más los tiempos que estamos viviendo, realmente duro. ¿Qué significa duro? Tener que trabajar para poder llegar al corazón del hombre. Bonín decía, si el hombre no se conoce a sí mismo, si no se ve a sí mismo, no puede ver a nunca a Cristo. Si no se puede sacar de adentro todo lo que tiene y no ve quién es, no puede conocerlo a Cristo. Entonces tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Trabajar con el participante y de alguna manera mostrarle y demostrarle que es un hombre que quizás hasta ese momento vivió totalmente equivocado, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Estoy hablando. Entonces, bueno, esas cosas es que las fuimos manejando y fuimos cambiando poco a poco. Inclusive después me tocó también, una vez en otro cursillo me tocó, y ahora cambiamos el rollo comunidad cristiana. Fíjense, comunidad cristiana, hablamos de la comunidad. Y empezamos a hablar de la comunidad. ¿Qué es una comunidad cristiana? Y estaba totalmente equivocado. Era cristiandad en acción el rollo. Que está totalmente desenfocado con lo que hacíamos antes. Entonces tuvimos que empezar a rever todos estos temas, por lo cual, por supuesto, esto no fue fácil, ¿no? Porque en las escuelas en ese momento se imagina que están los conservadores, estamos los que queremos renovar todo esto, y realmente fue un enfrentamiento, fue duro el tema, fue muy duro, ¿eh? No es fácil. Le pasó, salvando la distancia, por supuesto, salvando la distancia, me hacía acordar que a Bonín, cuando él comenzó en el cursillo, cómo luchaba con los sacerdotes, con los que mantienen lo que se llamaba la línea oficialista, ¿no? Que los venía de la Nación Católica, cómo luchaba para cambiar todo el tema. El tema era seglar, no era sacerdotal, era seglar. Cuando uno le dice que el movimiento es un movimiento para la iglesia, no otro lo entiende. ¿Cómo movimiento? La iglesia no, es un movimiento para la iglesia, es un movimiento seglar. Y es lo que a veces no se puede entender, ni laicos ni sacerdotes, que el movimiento es seglar. Entonces tenemos que trabajarlo desde el punto de vista del cursillo como movimiento seglar. Bien. Después tengo acá unos apuntes que estoy enviando, ¿no? Decía, bueno, ya lo dije. ¿Cuáles son los errores que tuvimos? Por compartir, ¿no? El día sábado, el encuentro con Cristo, que nosotros le decimos, el día sábado está el rollo estudio. ¿Y qué hacíamos en ese momento? Vendíamos libros. Poníamos un estante y vendíamos libros. En serio, vendíamos libros de documentos de iglesia, de evangelio, de todo vendíamos. Totalmente equivocados. Estamos totalmente equivocados. Pero como siempre digo, ¿no? Como Dios escribe el derecho en el torcido, después iba saliendo. Pero cuando fuimos entendiendo que estábamos desenfocados en este tipo de cosas, las fuimos corrigiendo. Y el único libro que realmente hay que leer y hay que tener es el Evangelio. El único. Decía por ahí, cuando mejor conozcas a Cristo, dice, y su palabra, mejor te vas a conocer a ti mismo. ¿No? Esas son reflexiones de Cristo de Megarado. Cuando mejor conozcas a Cristo, mejor te vas a conocer a ti mismo. Entonces viene una discusión acá, no discusión, un punto de vista, digamos así. Dice, cuando mejor lo conozcas a Cristo, ¿cómo lo conoces a Cristo? ¿En el cursillo? ¿Y nada más? Entonces yo siempre insisto, de que el Evangelio tiene que ser la lectura diaria nuestra.
tiene que ser la lectura día de noche. Cuando más leemos el Evangelio, más lo conocemos de Cristo y más me voy conociendo. ¿Por qué? Porque me estoy mirando, me miro y me miro en lo que estoy equivocado. Muchísimo, muchísimo. Pero gracias a Dios lo puedo ver. Gracias a Dios lo puedo ver. ¿Y a través de qué? A través del Evangelio. Decía Bonín, Evangelio y sentido común. Evangelio y sentido común. El menos común de los sentidos, decía Palsi, ¿no? Decía, el Evangelio y sentido común. Después, bueno, podemos hablar un poco del post, ¿no? En el post trabajamos con la reunión de grupo y el 13. ¿No? La reunión de grupo es algo que realmente a veces cuesta, ¿no? Cuesta hacer entender a la gente de la importancia de la reunión de grupo. Cuesta. Yo lo veía, decía que, Bonín decía en este cursillo del año 2005, decía así, la reunión de grupo no debe tener plantilla, lo importante es compartir vida, siempre invocando el Espíritu Santo. Y esto es, ¿por qué lo digo esto? Y creo que por mí es importante. Porque aparece en un tiempo más adelante la hoja de servicio. Y yo pienso que la hoja de servicio, de alguna manera, normaliza, entre comillas, normaliza la reunión de grupo. Yo creo que lo más importante es compartir vida. Comparto mi vida de la semana. Y por ahí no tengo que ir punto por punto lo que sea la hoja de servicio, estoy cumpliendo. Hice esto, no hice esto, hice esto. Me parece que eso a uno lo encierra. No me da la libertad de expresarme en todo lo que yo quiero decir, lo quiero vivir en la semana. Desde el punto de vista como ciudadano, como cristiano, que es lo mismo, por supuesto, que un cristiano ciudadano, o desde el punto de vista de mi fe, de lo que es en mi movimiento, lo que es en la parroquia, lo que es en la esquina, en el almacén, con mis amigos. Yo tengo esa libertad, la libertad de compartir vida. Bueno, me preguntan, ¿cuál es el momento más, que estuviste más cerca de Cristo? Y yo siempre respondo lo mismo. El domingo, en la misa. Cuando tengo la comunión, es más cerca que ese, imposible. Imposible. Entonces, el tema no está ahí. El tema está en compartir vida. Libremente, esto lo marco siempre, libremente me expreso en lo que yo quiero compartir con mis hermanos del grupo. En este postcursillo también trabajamos con las ultrellas, que también por ahí nos desenfocamos un poco, ¿no? Porque para las ultrellas nos marcan los tiempos, que me están gustando las ultrellas que veo acá, porque marcan los tiempos, eso es importantísimo. Mayor, pero lo hace mucho eso, ¿no? Marcar los tiempos, y a veces nosotros nos pasábamos eso. Damos un nombre su cuarto día, en media hora, y después un participante se levantaba para alguien de la ultrella para opinar, y estaba 45 minutos. Entonces el rollo del rollo, entonces no sirve. Entonces por ahí nos falta ese tipo de formación, de gimnasia, digamos así, para poder formar las ultrellas en lo que deben ser. Y dentro de ese postcursillo, claro, Bahía Blanca es una diócesis muy grande, muy grande. Tenemos como, no sé, creo que tenemos más de 1000 y pico kilómetros hacia el norte y tenemos hacia el este oeste, tenemos otro tanto. Y entonces, claro, tener que ir a las escuelas de todas nuestras comunidades es muy difícil trabajarlo. Como me tocó una vez estar en el secretariado, estar compartiendo con mis hermanos y hermanas el secretariado, y la idea nuestra era ir por todas las escuelas, íbamos visitándola, para ir formándolos desde el punto de vista de lo que era el movimiento, ¿no? Porque hay gente que por ahí no tiene la capacidad de leer, lo cual es respetable, pero tiene la capacidad de escuchar, y ahí nosotros vamos compartiendo lo que era el movimiento. Y una vez me tocó ir a una comunidad donde el sacerdote me escucha hablar, y después me llama y me dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y digo, ¿por qué, padre? Me dice, porque el hombre que hace cursillo tiene que trabajar en mi parroquia. Ya, cuando me dijo eso, te imaginas, es como si me hubiese puesto una piedra con el zapato. Digo, no, padre, digo, usted está equivocado. Digo. El movimiento no es para trabajar en la parroquia. El movimiento es un método de conversión personal, y lo cual el hombre tiene después la libertad de elegir lo que quiere hacer. Puede no estar en su parroquia, trabajar en su parroquia. Que tiene la obligación de ir a misa, es un tema de él. La espiritualidad personal es un problema de cada uno. No es del movimiento ni suyo, es de él. Entonces empezamos a hablar, discutí bastante y me dijo, mire, yo voy a ir a hablar con el obispo. Y yo le dije, padre, digo, me encanta que hable el obispo. Le digo, le voy a hacer mal, digo, me gustaría acompañarlo para hablar con el obispo. Pero ¿qué pasa? A veces el obispo tampoco tiene idea de lo que es el movimiento. Lo acepta porque es un movimiento que va adelante, no tiene idea. Nos pasaba una vez el obispo que teníamos que lo invitábamos a la clausura,
Y decía, le digo, monseñor, un mensaje para los muchachos. Y decía, bueno, me alegro que estén en cursillo. Dijo, así que ahora vayan a las parroquias, decía. ¿Cómo? Entonces, claro, la gente escuchaba eso. Entonces, nosotros le decimos todo lo contrario. Es decir, la parroquia es tu lugar de buscar los sacramentos, ninguna duda. Pero no es la función del movimiento. Un obispo que era, pero un pan de Dios. Buenísimo, buenísimo. Era hasta adorado por los sacerdotes inclusive. Era un padre. Pero no tenía idea de lo que era el movimiento. Y ese es a veces el riesgo que corremos cuando los obispos no saben lo que es el movimiento o lo quieren manejar. ¿Y cuál es el problema cuando quieren manejar el movimiento del obispo o un sacerdote en un secretariado? Que a veces los laicos no sabemos poner los puntos sobre la I. Los seglares tenemos que ser responsables del movimiento. Eso lo dijeron una vez el sacerdote que lo dijo en el cursillo en el año 2005. Dijo, el movimiento es los laicos, estoy de acuerdo, dijo, pero van a ser responsables. Pero van a ser responsables. Y tenemos que ser los responsables de eso. Yo creo que es para leer mucho, ¿no?, el movimiento y para después poder opinar, como dijimos al principio, con criterio. Dentro de todo este tema que hablamos recién, vamos a entrar a lo que se llama un poco lo que es, bueno, voy a decir unas palabras que decía también Bonin, ¿no? Bonin decía, porque por ahí uno termina el cursillo, y en el post-cursillo, sí, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo a que encuentre su vocación personal, hay que acompañarlo para que en su trabajo haga tal cosa, es más, hemos trabajado nosotros en las estructuras, totalmente desubicados, por supuesto, mal en nuestro criterio, y no trabajamos a la persona. Pero, por ejemplo, decía, respecto a los participantes del post-cursillo, Eduardo Bonin decía en ese cursillo de cursillo, hay que ayudar a buscar la vocación personal. No es correcto que cada uno debe buscar su vocación y si quiere pedir ayuda a su director espiritual u otro hermano, pero jamás se le puede imponer su vocación. Él tiene que buscarla. Nosotros tenemos que buscar la vocación personal. No te podemos imponer. Es como decirle, vas a tener un grupo con tal y tal persona. No, no, no. Él busca su grupo. Él busca su vocación personal. ¿Cuál será? Será la que Dios le diga. Es la que Dios le diga. ¿Qué hacemos con las escuelas? Bueno, las escuelas, a veces, lamentablemente, tenemos estos problemas que lo dije antes, ¿no? Están los que a veces tenemos pensamientos muy conservadores de cuando empezó este movimiento, en Bahía Blanca, por supuesto, y cuando lo actual. Y a veces hacer entender a nuestros hermanos y a los nuevos que vienen también lo que es el movimiento desde su origen, de lo que es el carisma fundacional, es muy difícil a veces llegar a un acuerdo porque no se entiende. Y también no se entiende. Entonces yo insisto siempre lo dije en la escuela, lo digo en todos lados, ¿no? En las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, hay que leer, hay que estudiar, hay que leer. No es estudiar de memoria para un examen, hay que estudiar, hay que leer para conocer el movimiento. Y no se estudia o se lee en un libro solo. Hay muchos libros. Quizás que los fundacionales son pocos libros, ¿no? Debo hablar de 5 o 8 libros. Y los restos son escritos personales de mucha gente. Pero si no entendemos lo que es el carisma fundacional, si no entendemos lo que Bonin quiso explicar, iluminado por este Santo Espíritu y fundar este hermoso movimiento, si no entendemos eso, no podemos ir adelante. No podemos escribir libros o entrar en secretariados nacionales o grupos intercontinentales o el organismo mundial. A veces veo el organismo mundial que están discutiendo cosas que yo no entiendo. Discuten cosas que yo no entiendo. Y decir, algunos discuten lo que es, vamos a la persona o vamos a las estructuras. Pero escúchame, no han leído nada. No se fijó en nada. Me dice, Bonin va directamente a la persona. Es decir, el movimiento es para el laico. Antes te me decía, no, pero si no va, si va la persona, tiene que ir también la mujer. No, se acabó todo eso. Va la persona, hombre, mujer, esposo, divorciado, casado, quien sea, va la persona. Los temas espirituales y los temas de pecado son problemas de él y del sacerdote, con Dios, no nuestro. No nuestro. Entonces, por ahí hemos llegado hasta el punto que hemos llegado a juzgar. En mi escuela una vez se habló de lo que son pecados limpiables y no limpiables. Y un día un sacerdote dijo, ¿ustedes quiénes son para hablar de pecados limpiables y no limpiables? Y tenía razón. Y tenía razón. ¿Quién puede hablar de eso? Si el único que puede hablar de pecados limpiables es Dios, precisamente. Es Dios. Entonces, por ahí tenemos ese conocimiento a veces de cosas del movimiento y nos pasamos de largo. No, muchachos, para nomás.
Decía Bonín, también en este cursillo decía, estas palabras tan hermosas que decía, qué hermoso es tener a los alejados en un cursillo, en una escuela, dice, o inclusive en un secretariado. Los alejados, esos que hemos encontrado del movimiento que se habían escapado en su momento, y estaban fuera de la iglesia, fuera de todo, y los hemos atrapado, digamos así, en un cursillo, y esa gente, tenerla en la escuela, o por decir en un secretariado, es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio que dan es impresionante. El converso da un testimonio impresionante. Y por eso nosotros no nos damos cuenta. No detectamos esas cosas. Y Eduardo la remarcaba. Formar con los trabajos, siempre digo que el cursillo nosotros ha cambiado mucho en muchos lugares. Yo me acuerdo que en unos países se formaban las famosas comunidades de base. ¿Qué es una comunidad de base? No, sí, porque trabajar acá. No existe una comunidad de base. Existe la escuela. Existe la escuela. Y la escuela dirigente. ¿Y la escuela para qué? Y la escuela tiene que hablar del tema ultrella. La escuela es formadora de ultrella. Tiene que preparar siempre la ultrella. Eso es función de la escuela. Pero además es una escuela que yo, por lo menos en mi criterio, tiene que ser formadora de dirigentes. La escuela tiene que ser formadora. ¿Por qué? Porque, como dije antes, hay gente que le gusta leer y hay gente que no le gusta leer. Entonces ahí aprende. Y ahí aprende lo que hace el pre, el ju y el post. Los tres tiempos. ¿Para qué? Para que después pueda tener un criterio formado de lo que es el movimiento. Y no hay profesores o algunos que sepamos más que otros, sino quizá algunos que hemos leído más que otros. No que sepamos, que hemos leído más que otros. Por los talentos que Dios nos dio, que no tenemos que guardarlos, sino que transmitirlos, pasarlos a otros. Y este es uno. Este es uno. Un talento que uno puede tener de leer, de interpretar y después de compartir con los hermanos, aquellos que no les gusta leer, lo que es el movimiento. Y el movimiento hay que entenderlo de esa manera. Hay que tener un clima de oración, hay que tener un clima de amistad, un clima de no enfrentamiento, sino de amistad. ¿Qué es el movimiento? Y leamos y entendamos. ¿Y eso cómo se hace? En un clima de oración. Los hombres solo nos vamos a enfrentar siempre, invocando al Espíritu y teniendo a Dios presente, recuerda lo que decía Jesús, ¿no? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente. Y va a estar en la escuela también. Y tenemos que rezarlos. Tenemos que rezarlo, rezarlo, vivirlo, pero en un clima de amistad. Esa amistad que siempre también decía Eduardo, ¿no? Decía evangelio y amistad. Evangelio y amistad. Evangelio y sentido común. Evangelio y amistad. No es más que eso. No es más que eso. Y el movimiento en sí mismo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que compartirlo. Y me parece excelente esto que estamos viviendo ahora. Esta bendita pandemia nos dio esto, ¿no? De poder compartir a nivel internacional lo que estamos haciendo ahora, con algunos ignorantes como yo, pero que bueno, que por lo menos compartimos y me gustaría también, y como siempre digo, atender a los demás, ¿no? Atender a los demás. Así que solamente digo que Dios los bendiga. Gracias por este momento de color.